Muy buenas noches, compañeros, tutora. A continuación vamos a explicar el tema que referente a la primera actividad del curso de bases de datos. Pues con respecto a mi presentación personal, yo soy David Esteban Forero, estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas. En este momento trabajo en una empresa que comercializa y produce productos, medicamentos farmacéuticos y pues trabajo en el área de tecnología informática. Digamos que más exactamente en el área de soporte. Em, digamos que en mi experiencia con el tema de bases de datos ha sido más bien todavía muy básica. En el laboratorio se maneja una aplicación ERP que reúne todas las áreas involucradas y básicamente es un sistema de información general que almacena todos los datos en una base de datos en MySQL y pues se trabaja básicamente con Visual Basic y con pgadmin. Em, una vez terminada pues ya la presentación vamos a dar paso entonces a lo que es el tema de bases de datos. Con respecto a la historia, pues a medida que fue evolucionando el tema de la informática, de la tecnología de la información, surgió la necesidad de almacenar pues gran cantidad de información de datos para poder reutilizarlo, para poder darle un uso adecuado. Em, Alguna de las desventajas que se tenían en ese momento era que se presentaba mucha redundancia de datos. eh, Algunos de los archivos no se lograban combinar con facilidad debido a que manejaban estructuras, formatos completamente distintos y pues eso generaba en cierta manera un alto costo en la propagación de cambios y en las estructuras. También se corría un riesgo de que la información se perdiera, se dañara, se eliminara de alguna manera. Entonces, los informes que debían realizar las empresas pues requerían una cantidad de información física grandísima. Entonces, básicamente, aquí pues para dar un ejemplo, en el caso de los datos de los empleados, pues como ustedes saben, un empleado tiene muchísimas características, cédula, nombre, dirección y pues también está asignado a diferentes áreas o a diferentes proyectos, pero ¿de qué manera se podían almacenar esos datos? Antiguamente pues se utilizaba mucho el formato físico en hojas y el almacenamiento en archivos, en estanterías, ¿no? Entonces ya a partir más o menos de la década de los 60, 70, con la implementación de los primeros equipos y de las primeras microcomputadoras, pues se empezó a diseñar, a programar aplicaciones que permitieran almacenar ese tipo de información. Em, un diseño físico pues es digamos que en alguna forma beneficioso para ciertas aplicaciones, pero para la gran mayoría es muy desventajoso porque incurre, digamos, en gastos de ubicación, de pronto de algún cuarto, de algún área específica para almacenar toda esa información. Entonces, realmente a término de largo plazo resulta siendo más costoso que lo que se utiliza hoy en día, que ya es almacenamiento en la nube. Em, Aquí entonces básicamente pues tenemos el usuario del archivo de clientes y pues el procesamiento de esos clientes requería de consultas, de búsqueda de algunos datos que en la mayoría de veces suelen estar repetidos. Como ustedes saben, hay muchas personas que tienen nombres iguales, tienen apellidos que son similares o algunos datos son
muy similares. Entonces, ese tema de la combinación de datos era lo que dificultaba de pronto el manejo y el proceso del archivo como tal del sistema de información de cada empresa. Eh, entonces, a partir de ese problema surgieron pues los sistemas de bases de datos para solucionar los problemas de los sistemas de archivos. Dentro de las capacidades, pues tiene un buen manejo de persistencia, se pueden realizar consultas de una forma muy fácil, muy rápida. También maneja un soporte de modelo de datos. Más adelante, pues con mayor profundidad se verá acerca del tema, acerca de las llaves primarias, de la información que está dividida en niveles. Eh, Se programa en un lenguaje de alto nivel que pues permita manipular y definir una estructura de una forma eficiente, de tal manera que las consultas, las modificaciones, las asignaciones se puedan realizar sin ningún problema y sin llegar a afectar de pronto la base como tal o el sistema de archivos que tiene pues la empresa o la aplicación. Eh, Tiene un control de acceso, lo que le brinda mayor seguridad. Hoy en día pues las empresas necesitan tener un control de acceso bastante fuerte a la hora de acceder a ese tipo de información, y también ayuda a evitar inconsistencias. Se pueden compartir los datos de una forma mucho más fácil, se pueden definir permisos, eh, se pueden asignar privilegios a los usuarios. Eh, pues esto permite que en caso de alguna falla, algún error, se pueda consultar de pronto en qué momento y qué usuario pudo haber ocasionado el problema. Aquí pues hay un ejemplo básico de una base de datos. Un usuario pide un taxi por medio de una aplicación. El sistema detecta su posición y envía el taxi más cercano y los datos del taxi al usuario, y al taxi pues le envía la información del usuario, la ubicación, el puntaje, los datos básicos, el número de teléfono. Es un ejemplo bastante básico y pues que se utiliza mucho ahora con el tema de las plataformas de tecnológicas para el transporte. Algunas definiciones. La base de datos es un conjunto de datos definido en un esquema y almacenado en algún medio, en un disco, en una memoria, puede ser un servidor, y que se utiliza con uno o muchos propósitos por uno o varios usuarios. El esquema de la base de datos describe la estructura de los datos requeridos por la organización y normalmente suele permanecer estática durante mucho tiempo, a no ser que ya se requiera una actualización grande, bastante eh, robusta como tal, ¿no? Una instancia, pues como tal, es un referente del determinado dato de la base. Normalmente suelen cambiar algunas propiedades en el momento de actualizar, de hacer mantenimiento también. Eh, es un tema, digamos, ya más complejo el manejo, digamos, del mantenimiento como tal, pero pues que es importante hacerlo para mantener actualizada la información. El usuario final pues es el que interactúa con la base de datos, normalmente a través de alguna interfaz gráfica, alguna aplicación como la que se maneja por ejemplo en el laboratorio, que es un software ERP, Enterprise Resource Planning, que es el sistema de archivo general que tiene la empresa. Y el usuario especialista pues digamos que ya es el que hace parte ya del área de tecnología y es el que diseña y programa las aplicaciones. Para que los usuarios finales puedan realizar las consultas de manera exitosa y que no afecten como tal la estructura de la base de datos, y que no vayan a eliminar o a realizar alguna modificación sin autorización previa. Y pues el administrador, el database administrator,
que es la persona encargada pues de, como lo dice el nombre, administrarla, realizarle su debida actualización, corregir fallas, monitoreo de la información y básicamente pues es el encargado como tal, el que tiene la responsabilidad de que la base de datos se mantenga al día. El diccionario de datos pues contiene datos sobre el esquema de la base de datos, usuarios, permisos de acceso, almacena datos que permiten la traducción entre los tres niveles de arquitectura, se irá a ver más adelante. Es un catálogo también descriptivo de datos sobre los objetos existentes en el sistema, datos sobre los datos o metadatos como se conoce. El optimizador de consultas pues ayuda a que el usuario pueda tener más facilidad a la hora de consultar un dato exacto. Entonces, si necesita alguna cédula, si necesita filtrar la búsqueda por área, por año, por antigüedad, todo ese tipo de opciones que le permiten o le brindan una facilidad al usuario a la hora de buscar la información. El manejador de transacciones pues es el que maneja y vigila el acceso y el tráfico de las operaciones en la base de datos, ¿no? Recordemos que también el acceso, digamos, de parte de uno o más usuarios genera un tráfico importante que se debe tener en cuenta para que la base de datos se mantenga operante y no llegue a fallar en algún momento. ¿Cuáles son las ventajas? Pues se pueden utilizar los datos, se pueden reutilizar, se pueden consultar de una manera mucho más fácil. eh, Hay un control en la redundancia de datos, lógicamente. Esto implica que es muy complicado que se lleguen a duplicar datos, pero puede llegar a suceder. Se pueden estandarizar también la información que se maneja en la base de datos, separar por áreas, por operaciones, por procesos. Se maneja también una concurrencia, significa que es una base de datos que puede ser consultada por uno o más usuarios al mismo tiempo. Y pues es posible establecer prioridades en el tema de los requisitos o de las solicitudes que realizan los usuarios al momento de hacer sus consultas. Se maneja una integridad, se deben cumplir algunas normas establecidas, me imagino que por el administrador en este caso. Y también es importante el tema de la seguridad. La información puede ser consultada, pero no puede ser editada, no puede ser impresa, no puede ser extraída. Ese tipo de detalles que permiten que se pueda almacenar de una manera fiable, ¿no? El rapidez en el desarrollo, sí, también. El tema de que los usuarios puedan consultar con mayor rapidez, ya no tienen que desplazarse de un sitio a otro, sino que lo pueden hacer directamente cada uno desde su equipo de cómputo, su teléfono celular o su aplicación web. Y el tema de mantenimiento y reingeniería de la base de datos también es importante. Hay que eh, hacer cambios en algunos programas, hay que sacar información que ya es obsoleta, hay que ingresar información nueva sin afectar de pronto la estructura principal de la base de datos, que es lo más importante, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Cuando son muy grandes, pues se hace más complejo obviamente el tema del mantenimiento, de las actualizaciones. También se hace susceptible a fallas porque pues como toda estructura que se utiliza por uno o varios usuarios, en algún momento puede llegar a fallar. En el tema de la recuperación de las fallas también a veces se puede generar algún problema complejo, pues por eso es importante hacerle un buen mantenimiento a la base de datos, notificar todos los estados en los que se encuentra, si presenta alguna falla que se pueda brindar una alerta,
para que el administrador en ese momento tenga pues el tiempo y pueda reaccionar con el tiempo suficiente para evitar de pronto alguna falla grave, ¿no? Y pues también se puede generar alguna lentitud en el momento de las consultas, ya que la mayoría de las bases de datos pues se alojan en servidores que en algún momento pues si no se realiza una medida con anticipación y una planeación puede llegar a saturarse también. En el tema de tendencias, pues de lo poco que yo conozco es que se están haciendo sistemas para la toma de decisiones. La mayoría de empresas están apuntando a eso. Es como un sistema que permite a la compañía realizar de forma virtual toma de decisiones con respecto a algunos procesos importantes. Se están utilizando mucho en el tema educativo bases de datos de bibliotecas, de libros, consultas de artículos científicos, revistas de economía, libros de historia, no sé, de cálculo, cualquier cantidad de materias, de cursos. A partir ahora de formato digital, pues se puede realizar una consulta mucho más asequible. Multimedia, en formato multimedia también. Bases de datos orientadas también al manejo de dispositivos móviles, celulares, tablets, tabletas, sistemas de información geográfico también, GPS. eh, Se utilizan bases de datos muy grandes. Y pues el tema del Big Data, que es manejo de información grande también, que se están empezando a desarrollar no solamente en SQL, también en otro tipo de estructuras para almacenar bases de datos. Y ya con esto pues estamos finalizada la presentación. Eh, ya espero pues con esto podamos tener un concepto un poco más claro de lo que es la base de datos y ya a partir del desarrollo del curso poder eh, tener un poco más claro la temática y el proceso que se realiza a la hora del uso de este tipo de herramientas. Un cordial saludo para todos.